Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de histología del aparato reproductor masculino. Vamos a seguir un determinado orden. Primero vamos a hablar de histología del testículo y después vamos a hablar de histología de las vías espermáticas. El testículo es un órgano doble, está incluido, digamos, está dentro del escroto y tiene como estructura, para darle forma, tiene una cápsula de tejido conectivo que se llama albuginia. Esa albuginia emite tabiques que compartimentalizan el testículo. Esos compartimentos están ocupados por un tejido conectivo laxo en el que está plegado un túbulo seminífero. En realidad, por compartimento hay entre 1 y 4 túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero tiene aproximadamente unos 50 centímetros en promedio y es una asa que está plegada y que ambos cabos desembocan en un tubo que se llama túbulo recto. Entonces acá vemos la cápsula de tejido conectivo, que es esa túnica albuginia. Por debajo, esa túnica albuginia tiene un tejido conectivo que es un poco más laxo, que se llama túnica vasculosa, que contiene algunos vasos. Acá vemos un tabique, digamos que en la foto salió inconstante, pero es un tabique que compartimentaliza, como dije hoy, el testículo. Y acá lo que vemos son los túbulos seminíferos cortados a distinto nivel, porque es un túbulo que va y viene altamente tortuoso y que al corte, digamos, aparece y desaparece del plano. Por eso pareciera como que habría varios túbulos. En realidad, por compartimiento, como dije, entre 1 y 4. Bien, esta fue una foto magnificada de un túbulo seminífero. El túbulo seminífero básicamente va a tener dos tipos celulares. Una son estas celulitas que se ven más claras, con los citoplasmas claros, los núcleos un poco más densos, que son las células de Sertoli. Las células de Sertoli sirven dentro del túbulo para un andamiaje que sostiene las células que van a dar, que forman parte de la serie espermatogénica. Por fuera del túbulo seminífero tenemos un tejido conectivo que tiene algunas células de relevancia, por ejemplo, estas células que se llaman células de Leydig, que tienen una actividad esteroidogénica. Secretan básicamente, digamos, dentro de las cosas principales que secretan es testosterona. Por fuera, también formando parte, digamos, de ese tejido conectivo laxo, por fuera de los túbulos seminíferos, aparecen unas celulitas que son las celulitas mioides. Esas células mioides tienen una ligera capacidad contráctil que hace que tenga cierto peristaltismo el túbulo seminífero para poder mover su contenido, porque en esa instancia los espermatozoides son inmóviles. Las células que le sirven de andamiaje a ese túbulo seminífero son las células de Sertoli. Las células de Sertoli están, digamos, ancladas unas con otras y apoyadas en la basal. Forman la barrera hematotesticular. Esto es tremendamente importante porque aísla, digamos, un compartimento que es dentro del túbulo seminífero de la fuera del túbulo seminífero, tanto para mantener distintas concentraciones de distintas cosas y también para mantener, digamos, al sistema inmune ajeno de lo que está pasando adentro, porque recordemos que luego de la meiosis en la serie espermatogénica van a aparecer eventualmente productos nuevos, antigénicamente nuevos, que convengamos que esto ocurre a partir de la pubertad. Entonces, como el sistema inmune ya está entrenado de alguna manera para que esos antígenos no funcionen como antígeno, ese nuevo
esos nuevos elementos que van surgiendo dentro del túbulo seminífero, lo mantiene aislado de la barrera hematotesticular. Para eso, las células de Sertoli se anudan, por decirlo de alguna manera, una con otras, mediante células ocludes que le sirven, que le generan un hermetismo, y hemidesmosomas y desmosomas que lo anclan tanto a la lámina basal como entre células de Sertoli. Además, entre ellas hay una serie de prolongaciones, lo que hace que se genere como una esponja en el que van a transcurrir la maduración de las células de la serie espermatogénica. La serie espermatogénica va a tener, digamos, va a tener varias instancias. En un primer momento, hay una, esa celularidad, digamos, tiene un nombre particular que se llaman ovogonias. Son células germinales que derivan del saco vitelino y van a parar a ese testículo embrionario y van a quedar como ovogonias siempre, incluso en el testículo maduro, generando una serie que nunca se va a cortar. Las ovogonias se dividen por división mitótica para generar un pool de células. Una de esas células queda de reserva como ovogonia y otra comienza el camino madurativo. Cuando ese camino madurativo va a tener como división la división meiótica. Entonces acá vemos cómo esas ovogonias comienzan, digamos, a orientar, a disponer sus citoplasmas y a recortar sus citoplasmas y digamos, haciendo que adquiera una diferenciación, digamos, lo suficientemente sofisticado como para dar forma al espermatozoide. El espermatozoide va a constar de una cabeza, un cuello y una cola. La cabeza contiene el contenido genético en el núcleo. Recordamos que es una célula haploide, es decir, de 23 cromosomas, 22 autosomas y un X o Y. Alrededor de ese núcleo, en el citoplasma, se genera una vesícula que se llama acrosoma. El acrosoma tiene, es una vesícula que contiene enzimas. Esas enzimas le van a permitir, digamos, ir desarmando la corona radiada y la zona pelúcida para poder llegar al óvulo y poder fecundarlo. En el cuello orienta los centríolos, que era una organela no membranosa que acomodaba microtúbulos. En la cola, en la primera fase, en la primera parte de la cola, va a acomodar mitocondrias que van a ser las que le van a dar la capacidad, digamos, de generar energía para esa cola moverse. Esas mitocondrias, digamos, le descansan solamente al espermatozoide, porque al huevo o cigoto, digamos, que se forma después de la fecundación, la mayoría de las mitocondrias van a ser las que va a aportar el óvulo. Estas poquitas mitocondrias, digamos, solamente le van a servir al espermatozoide, no hacen a la cantidad absoluta, digamos, de mitocondrias en el huevo o cigoto. En un túbulo seminífero hay como varios grupos de células que van madurando como compañeras, pero no necesariamente de manera ordenada, sí de manera secuencial. Me refiero a que tiene una disposición tipo mosaico, en donde se identifican 6 fases, pero esas 6 fases, digamos, son un grupo de células que van madurando como grupo. Pasa en fase 1, después pasa a la 2, a la 3, así hasta llegar a la 6. Eso es característico del humano. En otros primates o en ratones, digamos, esas fases están ordenadas. O sea, parte del túbulo seminífero van a madurar
una determinada fase, en otra parte del túbulo seminífero otra segunda fase, y así de manera más ordenada. Pero en el humano es un tanto más caótica, pero igual definida. Por eso que se dice que tiene un formato tipo mosaico. ¿Cómo se regulan? Básicamente las células de Leydig van a estar estimuladas a través de la LH y las células de Sertoli por la FSH. Es decir, la hormona luteinizante va a estimular a la hormona a las células de Leydig y va a generar testosterona, y la célula folículo estimulante se va a encargar de regularle la maduración y la disposición de la serie espermatogénica. Esos túbulos que dijimos que son un asa de aproximadamente unos 50 centímetros, los cabos se unen y forman un túbulo recto. Ese túbulo recto, acá vemos el final de un túbulo recto, acá vemos otro. Fíjense, estos son túbulos seminíferos y acá el túbulo recto final. Están revestidas por células de Sertoli que le dan, estructura, pero no tienen células espermatogénicas. En lo que se reconoce como mediastino testicular, cercano a su porción, a la porción posterior, hay una red de túbulos anastomosados a los que van a confluir todos esos túbulos rectos que vienen de los túbulos seminíferos. Se llama rete testis. Esa rete testis está revestida por un epitelio cúbico bajo, que tiene cilias y tiene algunas también microvellosidades en su estructura. Una de las cosas que hace es reabsorber parte del líquido que viene, del túbulo seminífero, y forma como una red donde serán depositados todo el contenido de los túbulos seminíferos. Bueno, hasta acá con histología de testículo. Voy a hacer una salvedad, que por fuera de la albuginia, y también formando parte del escroto, hay una túnica que se llama vaginal, que también es una serosa. Es decir, también tiene el concepto de globo y la mano dentro, como explicamos también con otros órganos que son intraperitoneales. En este caso también funciona así. El testículo queda en parte revestido por una serosa que es la vaginal visceral, que va a estar pegada a la albuginia y que se va a reflejar y va a revestir, por dentro a ese escroto.